Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias por las grandes oportunidades que nos diste el día de hoy de pregonar tu evangelio, Señor. Te pedimos por todos estos varones esforzados y valientes que han mostrado un corazón receptivo a tu palabra. Te pedimos, Señor, también que nos guíes para llevarlos a ellos a tus pies y que sean unos discípulos más de ti, de mi Señor Jesucristo. Bendice, Señor, al pastor Víctor, que donde quiera que esté le vaya bien, que haya llegado con bien a su casa y sobre todo, Señor, por ese gran corazón que pusiste en él para predicar tu evangelio. Bendícelo siempre, Señor, y bendice a todos nuestros escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la meditación que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Salmo 34, versículo 19, y escrito está: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En estos capítulos nos identificamos con todas las alabanzas, sintiendo la presencia de Dios en toda circunstancia. Y además porque nos llevan a la adoración que le agrada al Padre Eterno, ya que Él conoce nuestra condición aquí y ahora, en donde se confirma cómo Jesús, su Hijo amado, explica cómo nos ama el Eterno y lo deja escrito para la eternidad así. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta es la verdad que Jesucristo nos declara para que creamos, y lo que pidamos en su nombre lo recibiremos para que nuestro gozo sea completo. Aleluya. Bueno, poco que ver con el versículo del día de hoy, pero la reflexión es muy buena en cuanto a la oración, en cuanto a que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Creo que ese versículo lo han borrado de las Biblias esos aberrantes pastores de la prosperidad, los carismáticos y todo, que solamente mentiras y puras profecías falsas le avientan a la gente, y la gente ignorante que les cree lo que le dicen. Pero bueno, será tema de otro comentario. Vamos a iniciar con la lectura. Seguimos con el primer libro de Samuel y comenzamos con el capítulo 25, y el Señor dice así: David y Abigail. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel y vayan a Nabal, salúdenlo en mi nombre, y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados:
vayan delante de mí, y yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará cosa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor a todo el bien que ha hablado de ti, y se establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió para que hoy me encontraras, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, ya cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También David tomó a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Capítulo 26 del primer libro de Samuel, escrito está, David perdona la vida a Saúl en Sif. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento?
Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Isaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Dijo además David: vive el Señor, que si el Señor no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Dios de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viera, ni entendiera, ni velara, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre y quien hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que son dignos de muerte, porque no han guardado a su señor, al ungido de Dios. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: Rey, señor mío. Y dijo: por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Dios te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia del Señor, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en la tierra delante de Dios, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz en los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Dios te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Dios. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Capítulo 27 del libro primero de Samuel, escrito está: David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo que Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los gerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía a Aquis: ¿dónde habías merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, y el Negev de los Eneos.
Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que vinieran a Gat diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos correspondientes del libro primero de Samuel. David y Abigail y la historia de Nabal. Nabal significa necio, así de rápido, es lo que significa. Un hombre perverso que pagó bien con mal. Y otro hombre, no, David quiso tomar venganza por su propia mano. No fue un mandato del Señor, no fue que le hubieran dado revelación, no fue que no, fue el corazón de David que quiso tomar venganza de lo que le había hecho a Nabal después de lo que había hecho él por él. Es muy interesante ver esto, cómo David poco a poco fue cambiando su carácter hasta convertirse en un varón completo del Señor. Lo único que tenemos que ir dándonos cuenta es que David siempre le hacía caso a Dios y siempre lo consultaba y obtenía respuesta, porque era conforme al corazón que le agradaba a Dios. Por eso David siempre tuvo respuesta. De hecho, el Señor siempre presume a David, un varón conforme a su corazón. Por eso nosotros tenemos que luchar para hacer las cosas que le agradan a Dios. Imagínense el día que escuchen de los labios de Dios decirles que está orgulloso de ustedes. Ya, ¿para qué quieren más cosas? Cuando el Señor te dice que está orgulloso de ti, no creo que haya nada más hermoso que podamos recibir. Vamos a leer el capítulo número 16 del Evangelio de Marcos y el Señor dice así. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán como les dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuera bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Con esto terminamos el Evangelio de Marcos. Ya estaremos iniciando otro nuevo libro el día domingo. Pero, híjole, hay tantas. Marcos fue muy directo. No hizo florituras, no dio muchas cosas. Él a lo que iba, sí, no dio tantos detalles. Solamente mostró que Jesucristo era el siervo de Dios, el siervo humilde, el siervo sufriente. Vemos aquí una cosa que han tergiversado muchos pastores, bueno, pseudopastores o personas que creen saber algo de la palabra de Dios,
donde afirman que el bautismo es necesario para salvación. No, la palabra dice muy claramente que el que crea, que sea bautizado. ¿Cuál es la condición? Creer. Tenemos varios puntos para enseñarles que el bautismo no es necesario para salvación. El bautismo es una manifestación externa de que le perteneces a Jesucristo, de que somos propiedad de Cristo. Ajá, eso es el bautismo. Miren, el ladrón en la cruz, cuando leamos Lucas capítulo 43, nunca fue bautizado, y sin embargo el Señor Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Otro tumbadoctrinas, la historia del ladrón en la cruz, ¿no? En el libro de Hechos, por ahí del capítulo 10, los gentiles de Cesarea primero creyeron y después fueron bautizados. Ajá. Primero fueron salvos y después fueron bautizados. Una cuestión muy importante es que el Señor Jesús no bautizaba. Ajá. Juan capítulo 4. Eso sería muy extraño si el bautismo fuera necesario para salvación. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, que escribió Medio Testamento, él daba gracias a Dios de que había bautizado a muy pocos de la iglesia de Corinto. Ajá. Y esa acción de gracias hubiera sido imposible si el bautismo fuera esencial para salvación. El mismo caso de Pablo. Pablo fue bautizado después de que hubo creído en Jesucristo, que fue salvado por Jesucristo. Ajá. El bautismo es una manifestación externa de tu obediencia y de tu pertenencia a Dios. El bautismo no es necesario para salvación, por mucho que les digan allá los que practican la fe católica, que si no se bautizan se van al infierno. Pobres, ¿no? Nunca han leído la palabra. Además, hay unos, bueno, poco más, poco menos, no recuerdo exactamente el número, no los he contado, pero hay alrededor de unos 150 pasajes en el Nuevo Testamento en donde nos señala que la salvación solo es por fe. El clarísimo Efesios 2, capítulos 8 al 10, ¿no? Que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloria, pues es de don de Dios. Ahí está. Para que cuando les digan que se tienen que bautizar para ser salvos, ustedes son salvos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, siguiéndolo, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, confesándolo ante el mundo. Eso es lo que es necesario para salvación. El creer en la obra redentora de Jesucristo, y el bautismo solamente es una manifestación externa. Después, el Señor Jesús comisiona a todos sus discípulos para que vayan a predicar el Evangelio. Y les dice que van a tener poder para echar fuera demonios, que van a hablar nuevas lenguas, que van a tomar serpientes, que van a beber vino y sin sufrir, ¿cómo se llama? Consecuencias mortíferas. Y que iban a hacer imposición de manos para sanar enfermos. Ok. Echar fuera demonios. Bueno, los echaban de los que no creían. Ningún cristiano hijo de Dios puede tener un demonio. Es ilógico pensar que un cristiano pueda ser poseso porque le pertenecemos a Dios. Si un cristiano dice que es poseso, no es hijo de Dios porque no tiene al Espíritu Santo morando en él. Un cristiano de verdad, un seguidor de Jesucristo, alguien que crea a Jesucristo, nunca jamás podría tener demonios. Así de simple. Nuevas lenguas. Ok, el caso de Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos 4, 11, capítulo 19, 6, capítulo 10, por ahí está del 46, creo que es el 46. Siempre que se habla de nuevas lenguas, se habla de nuevos idiomas. No habla acerca ¿cómo se llama? De lenguas raras. Eran lenguas que eran desconocidos para los propios, ¿cómo se llama? Para los apóstoles, pero conocidas para todos los demás países. La expulsión de demonios también nos confirma la victoria sobre el reino de Satanás. Tomar en las manos serpientes.
Esto no significa que andemos jugando con serpientes venenosas y nos las pongamos pensando en que no nos va a pasar nada. No, esto es una promesa de protección divina, perdón, de protección divina cuando estamos al servicio del Señor o en el cumplimiento del deber. Es una protección divina, no es que andemos ahí, ¿cómo se llama? Ah, agarrando serpientes para demostrar que no nos pase nada. Lo único que nos va a pasar es que nos van a dar una mordidota y probablemente ni siquiera sobrevivamos, depende de la serpiente. Y el de beber veneno mortífero, no hay ningún registro en la palabra de Dios acerca de que, ¿cómo se llama? Alguno de los apóstoles haya bebido veneno y no le haya pasado nada. Pero sí hay un registro de el historiador Eusebio, sí es Eusebio, el que dice que estas dos cosas sí lo hicieron Juan y Bernabé. No lo registra la palabra de Dios, pero Eusebio dice que Juan y Bernabé tomaron ¿cómo se llama? Tomaron veneno y que no les pasó absolutamente nada. A final de cuentas, lo que importa aquí es la comisión que nos da el Señor Jesús. Vayan y rieguen el Evangelio. Tanto Mateo como Marcos nos dicen, vayan y rieguen el Evangelio. No estén perdiendo el tiempo. Vayan y rieguen el Evangelio. Esa es la gran comisión que nosotros podemos esperar, cumplir para servicio del Señor. Y la última, la ascensión. ¿Qué les dice un ángel? Así como vieron a Jesucristo ascender en el cielo, así lo verán regresar cuando venga en poder y gloria. Conocí a un pastor que decía que eso no era cierto. Imagínense nada más, un pastor diciendo que lo que dice la palabra de Dios no es verdad, ¿no? Que Dios le dé tiempo de arrepentirse. Porque él decía que Jesucristo se fue en espíritu y que en el cielo ya no está, que volvió al Padre, que volvió a ser una sola persona. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que está sentado a la diestra de Dios. Y este pastor dice que sentarse a la diestra de Dios es una posición de poder. Realmente yo creo que es ignorancia bíblica. De un pastor, imagínense de quién estoy hablando, de un pastor pobre de su congregación que les está enseñando, porque él afirmaba que Jesucristo ya no está en su cuerpo en el cielo. La palabra de Dios dice que llevará eternamente las marcas de la crucifixión en sus manos. La palabra de Dios dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que regresará y todos lo veremos montado en un caballo. Pero sin embargo hay corrientes supuestamente cristianas que afirman que eso es una mentira y que solamente el Señor vendrá en espíritu. No saben que lo que están practicando es el docetismo, una doctrina hereje que surgió precisamente en el tiempo de Jesucristo. Pero bueno, habrá quien crea la palabra de Dios y habrá quien crea a los hombres. Nomás recuerden lo que dice Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito Señor, gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tu mensaje deje huella en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de compartir el Evangelio, porque para eso somos llamados, Señor, para eso somos llamados. No nos importa lo que nos digan, no nos importa lo que pase. Nosotros estamos a tu servicio. Siempre, Señor, te exaltaremos, te bendeciremos y pondremos tu nombre muy en alto, Señor, defendiendo con fe, defendiendo la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos pregunte de qué se trata esto que nosotros predicamos. Te agradecemos, Señor, porque pones palabras en nuestra boca cuando es necesario para poder llevar a la gente a tus pies. Esa es la meta principal, Señor, no ganar un debate, sino poner gente a tus pies. Esa es lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, por este día que termina, por los alimentos que hemos consumido, que han sido santificados en tu nombre. Y gracias porque sabemos que el día de mañana nos levantarás con renovados bríos para que podamos seguir cumpliendo la gran comisión. Bendito sea, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo que mora en nosotros, por siempre y para siempre. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo viva en su corazón, en sus casas, en sus hogares y con sus familias. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.